Consideramos que los planteamientos que se prevén en esta reforma, en este dictamen, no son la vía correcta para atender estas inquietudes. La propuesta de crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil en los términos de la minuta remitida por la colegisladora es abiertamente inconstitucional y atenta contra los derechos fundamentales. El padrón violenta la presunción de inocencia y pone en riesgo la seguridad de las personas usuarias del servicio de telefonía celular, porque presume culpable de cualquier delito al titular de la línea registrada si el número telefónico es usado para cometer un delito. El usuario queda en total indefensión. Ahora tendrá que probar que no es el propietario de la línea telefónica a la que se le vincula y no la autoridad, que es quien debiera probarlo, deberá aprobar. Simplemente es el titular de la línea telefónica el que ahora tiene que probar que es inocente. El padrón, además, violenta la privacidad y la protección de los datos personales por la recolección y el almacenamiento masivo y centralizado de datos personales sensibles, como son los datos biométricos que contempla este dictamen. El padrón, además, violenta la libertad de expresión al constituir una política orientada al control y a la vigilancia de la población. Violenta el derecho a la comunicación con la cancelación de las líneas telefónicas que no estén registradas, así como la limitación de su uso para menores de edad al carecer de la credencial para votar. El padrón violenta el acceso a la información al limitar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de telecomunicaciones sin injerencias arbitrarias. Violenta también la seguridad jurídica al atentar contra el mandato constitucional por el cual nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que esté debidamente fundado y motivado. Y al mismo tiempo, por su aplicación retroactiva, que obligaría a registrarse a los actuales usuarios bajo la amenaza de la cancelación del servicio. El Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene atribuciones para integrar y administrar el padrón. Regular, promover y supervisar el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico y la prestación de los servicios de telecomunicaciones no lo autoriza constitucionalmente integrar la información de quienes contratan una línea de telefonía móvil. Si los argumentos de fondo que he expuesto hasta ahora fueran insuficientes para rechazar la propuesta, también quiero plantearles, compañeras y compañeros, algunos argumentos prácticos. Es una medida innecesaria porque hoy existen mecanismos para que las autoridades puedan allegarse de la información de los usuarios de telefonía celular para la investigación de un presunto delito. Ya están contemplados en el artículo 190 de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que hoy pretenden adicionar con el padrón. Además, es una medida inviable. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ya ha alertado a esta soberanía sobre sus insuficiencias y dificultades. Los altos costos que generaría su implementación tampoco están contemplados en el dictamen. 109 millones de pesos tan solo en el primer año, 89 millones de pesos en los años subsecuentes. Los problemas que surgen con el tratamiento indebido de la información, así como la existencia de herramientas tecnológicas que permitan evadir los registros, también son temas que no están debidamente abordados en esta minuta. Se trata de una situación que, por si fuera poco, ya está aprobada. Podría argumentarse que el padrón no se ha instrumentado, que es una estrategia novedosa, que merece nuestro voto de confianza y que merecemos la oportunidad de demostrar su conveniencia y su efectividad, pero no es el caso. Las y los mexicanos contamos con un desafortunado antecedente que en su momento fue duramente criticado por quienes hoy defienden su actualización y la ampliación de sus alcances. Me refiero al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que fue abrogado tan solo 2 años después de que fue puesto en marcha porque no cumplió su objetivo primordial de reducir la incidencia delictiva. En su primer año de vigencia, las llamadas de extorsión se incrementaron en más de 40% y sus bases de datos terminaron comercializándose en el mercado negro, vulnerando permanentemente la privacidad de la información de los usuarios. Por si fuera poco, el RENAUT no solo no cumplió con su función, sino que incentivó otros delitos. En la medida en que el registro no garantizaba la veracidad de los datos, se incrementaron el robo de identidad, el robo de teléfonos móviles y la clonación de tarjetas SIM.
El dictamen que estamos deliberando en este momento contiene una propuesta muy similar a la que ya demostró sus peores desventajas y además se le adicionan nuevos riesgos. Por un lado, a la información recabada se añaden los datos biométricos de las personas usuarias. Por el otro, se permite que otras autoridades accedan a los datos sin fundamentar el propósito que persiguen al conocer la información. Compañeras y compañeros, es momento de abandonar la falsa disyuntiva entre respetar los derechos de las personas y garantizar la seguridad de la ciudadanía. La persecución de los presuntos delitos no puede ser un pretexto para restringir las libertades de las y los mexicanos. Además de evidencia sobrada de que el intento y la comisión de delitos de extorsión usando la telefonía móvil se origina masivamente en los centros de ejecución de penas. Entonces, lo que tenemos que atacar es por qué hay celulares y tarjetas SIM en los centros penitenciarios. No restringir libertades y vulnerar los derechos fundamentales de los usuarios. La incapacidad para hacer cumplir las normas al interior de los centros penitenciarios se quiere resolver, concluyo, Presidenta, con el establecimiento de un padrón que integraría más de 120 millones de líneas de telefonía móvil. El problema no es de los titulares de las líneas, sobre todo porque la mayoría de los titulares de las líneas no son los que delinquen, sino de la incapacidad de las autoridades para hacer cumplir las normas en los centros penitenciarios. La propuesta de la minuta es innecesaria, es inviable, es inconstitucional y es violatoria de derechos humanos. Frente a esta realidad, la única decisión lógica, legítima y viable en el marco de un Estado democrático de derecho es rechazar este proyecto que está a nuestra consideración. Adelanto que propondremos nuestras propuestas de modificación en forma de reserva ante la falta de acuerdos en las comisiones para mejorar el presente dictamen. Por supuesto que las personas que se dedican a delinquir, pues no los va a detener esto. Esto me parece verdaderamente ridículo. Legisladores de oposición advirtieron que la creación de este padrón de usuarios de telefonía celular atenta contra los derechos humanos. Esta medida es demagógica, peligrosa y autoritaria por diversas razones. Es demagógica porque es absolutamente absurdo creer que la delincuencia va a utilizar teléfonos registrados a su nombre y a sus datos biométricos para cometer delitos. Durante 2006 y 2012, el entonces presidente Felipe Calderón puso en marcha un sistema similar que fue abolido por la Cámara Alta. Ahora, senadores de los partidos opositores están buscando la fórmula para evitar que la normativa siga vigente. En sí misma la iniciativa tiene, en mi opinión, una grave deficiencia porque está basada en digamos que cuando se activa la tarjeta SIM, vamos a tener que proporcionar todos esos datos a nuestros operadores telefónicos, quienes pues tendrán que llevarlos a este padrón. Sin embargo, bueno, pues las tarjetas SIM puede haber perfectamente bien un mercado negro que permita que estos pues delincuentes hagan uso de sigan haciendo uso de estas malas prácticas, además de que bueno, pues existen las tarjetas SIM que pueden utilizarse extranjeras, que se pueden utilizar en México, que es perfectamente válido, no que hiciéramos de México un coto cerrado a todos los servicios de telefonía o de servicios móviles extranjeros que pueden en México. Entonces, eso de entrada a mí me hace pensar que pues esto tiene una debilidad sistémica que va a hacer que el objetivo que se busca no funcione, ¿no? Pero lo que sí va a ser muy grave, pues es que van a tener todos nuestros datos, sobre todo estos que me parecen, como tú bien lo señalaste en tu nota introductoria, pues los datos biométricos son fundamentales, esos pues no pueden estar en manos de cualquiera. Tenemos que hacer conciencia antes de que no podemos cambiar las características y forma de nuestro iris, ni tampoco nuestras huellas digitales. Y estos datos biométricos de mexicanas y de mexicanos, desgraciadamente, estarían comprometidos con consecuencias graves para la privacidad e inseguridad, y lo más importante es que serían devastadoras e irreversibles. Una vez que esta información queda en manos no correctas, estamos vulnerando la seguridad y tranquilidad de todos y cada uno de los que usamos un aparato tan sencillo como este, que dicho sea de paso, son más los números de celulares y chips que hay en México. Es decir, este padrón que se estaría queriendo probar es más grande que el del mismo INE. Estamos votando en fondo dos temas y los estamos mezclando.
Porque estamos por un lado votando evidentemente ir en contra de la delincuencia, y si eso lo pudiéramos votar por separado, creo que todos votaríamos a favor. Nadie en su sano juicio va a estar en contra de la delincuencia, digo en favor de la delincuencia obviamente, pero el problema es que estamos también votando en el mismo paquete el derecho a la privacidad y a los datos personales de todos y cada uno de las y los mexicanos. Es decir, el padrón que se estaría aprobando el día de hoy, que es esta base de datos masiva de datos biométricos y que quedaría centralizada, estaría sujeto a lo que ya sabemos que es el mercado negro, a la venta ilegal y obviamente a los ataques informáticos a manos de terceros. Y es muy importante aquí destacar algo, y es algo que ya mencionaron compañeros senadores como Emilio Álvarez y Casa, Noé Castañón, obviamente la senadora Xóchitl Gálvez. Ya hay que aprender de los errores del pasado, y ya sabemos que estas bases de datos desgraciadamente hace poco estaban a la venta, por ahí decían que en 500 pesos y también a 200, oferta y demanda, ¿no? Muy probablemente era tanta la oferta que eran tan baratos. Eso quiere decir que quedó en manos de muchísima gente. Ojo, porque no es lo mismo, y existe el debate en el sentido de decir que esa información ya la tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando sacamos nuestro pasaporte. Pero no es lo mismo que esta información, insisto, de nuestro iris, de nuestra huella digital, de nuestros rasgos faciales, esté en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que en cambio en este caso estarían en manos de particulares, es decir, de terceros que podrían estar facilitando esta información sin orden judicial. Entonces yo creo que aquí tenemos que reflexionar dos cosas, que por cierto tengo que hacer un paréntesis y decirles que estos particulares tendrían que invertir en este proceso para las bases de datos, y qué es lo que pasaría en automático con este sobrecosto que repercutiría directamente en el costo y el valor de nuestras facturaciones del servicio de celulares. Obviamente todos en nuestro sano juicio vamos en contra de la delincuencia organizada. El problema es que en manos de quién va a terminar este padrón, y lo que tenemos que entender es que no estaría atacando a la delincuencia organizada. Para eso pudiéramos irnos directamente a los penales de nuestro país, en donde ya sabemos que más del 60% de los delitos se hacen desde ahí, con algunos celulares que tienen un chip, obviamente de manera irregular, y que muy probablemente los delincuentes no van a estar registrándose cuando quieran cometer algún delito. Y es que en realidad pues los criminales no van a estar usando teléfonos asociados a su identidad, la van a llevar justos por pecadores. La segunda es que muy probablemente la delincuencia va a buscar evadir estos padrones y va a buscar hacerlo a través de terceros, clonando tarjetas SIM. Y por último y tercero, es decirles que el padrón podría incentivar obviamente al robo de identidad. Es decir, que si la línea del celular de cualquiera de nosotros es robada y por alguna razón es utilizada en algún delito, corremos el riesgo de que tengamos que buscar la manera de demostrar nuestra inocencia. El problema es que ¿cómo le vamos a hacer si nuestra huella digital ya fue utilizada y la utilización de nuestro iris también? ¿Cómo vamos a poder respetar el Estado de Derecho y poder garantizar que verdaderamente se hace un juicio correcto para cualquier persona que pudiera enfrentar una situación como esta? Yo creo que esta situación asusta a todas las mexicanas y los mexicanos. Particularmente aquí en el Senado nos estamos dando cuenta cómo ni siquiera hay una unanimidad clara con respecto a esta postura, y creo que desgraciadamente nadie lo va a poder negar. Existe el antecedente en donde la autoridad se colude y trabaja con la delincuencia organizada. Entonces esto sería una situación sumamente catastrófica para la integridad y la privacidad de las mexicanas y los mexicanos, y no creo que se valga que la lleven justos por pecadores. De acuerdo con la propuesta de la creación de la reforma, este padrón ayudaría en la investigación de delitos como la extorsión y el secuestro, que muchas veces se realizan mediante un teléfono móvil, mediante un celular. Muchas veces esto adentro de la cárcel. Sin embargo, el director de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales ha señalado varias ocasiones que es absurdo creer que el padrón combatirá al crimen o que permitirá identificar a quienes cometan llamadas de extorsión, ya que un delincuente nunca va a utilizar un teléfono registrado a su nombre y asociado a sus datos biométricos. Otra de las críticas de las organizaciones como Human Rights Watch es que obligar a quienes, a las personas a registrar sus datos biométricos con el gobierno es una grave violación a su privacidad. Y la última vez que se creó un padrón así en México, los datos terminaron a la venta en el mercado negro, así como lo escuchas. Hace aproximadamente 11 años, el Renault, un registro muy similar, terminó, a la venta de el mejor postor o quien quisiera dar 500 pesos, que eso costaba en ese momento.
El 29 de abril de 2011, en esta misma asamblea, se aprobó la desaparición del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil RENAUT, al considerarlo un mecanismo que no funcionó, por lo que el 15 de junio de 2012, después de una filtración de información desde las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, se destruyó la base de datos y todos los registros asociados a ese registro. De acuerdo con información de la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, la implementación del RENAUT no condujo a una reducción de los delitos de extorsión y secuestro. Por el contrario, estos repuntaron en 40% y 8% respectivamente durante el periodo de vigencia del registro. El contenido del dictamen preocupa, ya que no existe evidencia o argumento sólido que indique que la implementación de un padrón como el propuesto sea una herramienta eficaz para combatir el crimen y, por el contrario, alerta sobre los potenciales riesgos y la falta de garantías a la privacidad de los usuarios y a la suplantación de números telefónicos. Por si fuera poco, la creación y mantenimiento del padrón tendría un alto costo económico, tanto para el Instituto Federal de Telecomunicaciones como para los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones. Tan solo al IFT, el padrón implicaría un costo aproximado inicial de 109 millones de pesos el primer año y de 88 millones para los años subsecuentes. En medio de una crisis económica y pandemia que ha profundizado la desigualdad y la brecha digital, el padrón representa un gasto injustificado que distrae la urgente inversión en infraestructura para abatir dicha brecha. Más aún, cuando las autoridades de seguridad cuentan ya con múltiples herramientas alternativas para combatir delitos cometidos a través de la telefonía móvil, el padrón es costoso y es innecesario. El padrón, además, viola derechos humanos. La ONU ha advertido que la vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona compromete gravemente el derecho a comunicarse y facilita el monitoreo de la población. Esto vulnera el derecho de la libertad de expresión, la privacidad y, en algunas ocasiones, la vida. El padrón pone en riesgo la seguridad de las personas usuarias de telefonía móvil. La experiencia demuestra que la creación de bases de datos personales centralizadas constituyen un serio riesgo para la privacidad y seguridad al crear un punto único de falla altamente atractivo a ataques cibernéticos. Bajo este escenario, es desproporcionado tener que entregar datos biométricos para obtener un servicio de comunicación y es un despropósito destinar recursos públicos para conformar una base de datos con datos biométricos, cuando ya existe la del Instituto Nacional Electoral. En Europa, 28 países tienen un marco armonizado que define los datos biométricos como categorías especiales de datos personales y prohíbe su procesamiento, lo que protege a las personas de que su información se comparta con terceros sin su consentimiento. En Estados Unidos no existe una ley federal para los estados de Washington, Illinois y Texas. Estos estados cuentan con una ley de privacidad biométrica. Países como India o Colombia también han catalogado a los datos biométricos como un derecho fundamental que debe ser protegido. Enfrentemos el reto de combatir la delincuencia con soluciones innovadoras. No repitamos fórmulas fallidas. Las principales causas de la inseguridad en México son la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades de estudio. Destinemos recursos a atender las causas y no en la implementación de un padrón cuyos riesgos sobrepasan sus beneficios. Violando la Constitución, te van a impedir que uses ese teléfono y una multa de 89,000 pesos. Es una locura. Hace 10 años, cuando trataban de hacer un registro similar, era una locura, que curiosamente los que hoy están en el gobierno se opusieron y los que hoy están en la oposición lo promovieron. Imagínate esos que se suben al transporte público y los asaltan. Teléfonos que valen entre 700 y 1,400 pesos. Tendrían que ir a una agencia del Ministerio Público a levantar un acta. ¿Se pueden dar el lujo de perder un día de trabajo para ir a levantar un acta para que luego no los imputen en un delito de fraude o de extorsión?